Buenas tardes a todos. Damos comienzo al ya cuarto webinar que hacemos esta semana desde FI Group. Este webinar de hoy está orientado a todas las ayudas que han sido publicadas por los distintos ministerios y distintas comunidades autónomas asociadas a la mitigación de los efectos económicos del COVID-19 y también en algunos casos de la lucha contra el COVID-19 y la búsqueda de una cura o de vacunas o de incluso de generación y fabricación de productos de emergencia. Por si no nos conocéis, nosotros somos FI Group, estamos presentes en más de 12 países. Podéis ver el listado de clientes, el número de clientes que tenemos, somos más de 1000 empleados en todo el mundo y estamos operando desde el año 2000. Vamos a iniciar ahora sí y vamos a intentar hacer un compendio de todas aquellas ayudas que han sido publicadas durante los últimos días, durante la última semana y media por las distintas administraciones. Ya el lunes hicimos un webinar enfocado a las medidas excepcionales de CEDETI, que también incluían ayudas y convocatorias asociadas hacia la lucha contra el COVID-19 y a mitigar también su impacto económico. Hoy nos vamos a centrar en dos ámbitos más, que son todos los relacionados con ministerios y de ámbito nacional, ICO, el Instituto de Salud Carlos III y Red.es, y también las distintas medidas y ayudas que han ido sacando las distintas comunidades autónomas. El martes que viene, el 31 de marzo, tendremos un webinar específico para las ayudas de ámbito europeo, donde también ha habido novedades y también hay otras ayudas, otras convocatorias que pueden ser de interés para todos nosotros. Antes de empezar con la primera slide del ICO, os quería comentar cómo estamos articulados. Como son muchos ámbitos de actuación, muchas comunidades autónomas, muchos ministerios, nosotros nos estamos distribuyendo en pequeños grupos, pequeñas células que vamos analizando poco a poco todas las noticias que van saliendo de la forma más rápida posible y las vamos unificando, las vamos volcando. Queremos que la presentación, el webinar de hoy sea un compendio de las mismas. Seguramente habrá y surgirán preguntas sobre muchas de estas líneas, pero puede ser que ahora no sepamos exactamente la respuesta correcta. No obstante, yo os emplazo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, nos podéis contactar, ya sea vía correo electrónico, vía vuestros consultores que tengáis asignados, para poder responder lo más rápido posible a todas las dudas que se os presenten. Empezamos con las líneas relacionadas con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial. Son tres medidas, dos grandes líneas que se han abierto y un refuerzo de una tercera. La primera, siguiendo un poco la estela de la crisis de Thomas Cook, se ha creado una línea de financiación específica para las empresas del sector turístico. Tenemos que tener claro que estos 400 millones de euros es para empresas de este sector turístico, es decir, tienen que cumplir con ese CENAE concreto. Y como la mayoría de las líneas de ICO se gestionan a través de las entidades de crédito que estén suscritas a estos programas. Otra de las líneas que ha mejorado, que ha potenciado el ICO en los últimos días, es su línea de empresas y emprendedores, dotándola de más agilidad para poder responder también a esta emergencia económica y sanitaria que está representando el COVID-19. La siguiente slide hablamos de la gran línea anunciada en estos pasados días por el Gobierno y aprobada por Consejo de Ministros, que es la línea de avales, en los cuales se ha liberado el primer tramo de 20.000 millones de euros de un paquete total de 100.000 millones de euros para garantizar el poder otorgar los avales pedidos ya por nuevos préstamos que otorguen las entidades crediticias o bien por renovaciones de los préstamos ya contraídos. Estos avales, estos créditos están derivados o están enfocados a cubrir, obviamente, pues gastos de salarios, facturas, las necesidades de circulantes que puedan tener las empresas y los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. De nuevo, como el resto de líneas de ICO, se gestiona vía entidades bancarias y después es, una vez otorgado el crédito, donde podemos acogernos a esta medida de avales. En la siguiente slide podremos ver un poco las características que tiene esta línea de avales. Decíamos que forma parte de este paquete de 100.000 millones de euros que pondrá a disposición el Gobierno. Esta es la primera
hondanada de este paquete, que es de 20.000 millones de euros. Comentábamos que los avales también tendrán efecto retroactivo, es decir, que no solamente serán para nuevas operaciones de crédito que se gestionen a partir de ahora, sino también aquellas que ya hayan sido formalizadas con anterioridad. Los avales garantizarán el 80% de los préstamos o avalarán el 80% de los préstamos en caso de autónomos y de pymes y el 70% para el resto de empresas. Será el 70% si son nuevos préstamos y el 60% si son renovaciones. Importante también que esta línea de aval estará para cubrir todos aquellos préstamos que sean operaciones firmadas hasta el 30 de septiembre de 2020. La siguiente slide, para acabar también, para concretar, decíamos que el ICO está ahora estableciendo cómo va a funcionar. Las entidades bancarias están a la espera de que ICO publique este manual de funcionamiento para que todo se ponga en marcha. Nos dicen, perdonad, un par de preguntas respecto a la presentación de ayer. Lo revisamos, que no habéis podido descargar la presentación. Lo revisamos y os la hacemos llegar. Otra persona nos comenta que no puede oír nada. Si no me equivoco, todo está ok. No sé si será tal vez un problema específico de esta persona concreta. Continuamos relacionados con este caso, con ayudas para la lucha contra el COVID-19. Son los 30 millones que ya se anunciaron en las medidas excepcionales por parte del gobierno. Esos 30 millones irán destinados, 25 millones de los cuales al Instituto de Salud Carlos III, el cual ya ha abierto una publicación de una convocatoria de subvención de concesión directa para aquellos proyectos que estén orientados a la lucha de investigación contra el coronavirus. Es importante destacar el tema de los beneficiarios. Aunque no se limitan los beneficiarios, sí que es verdad que desde Carlos III nos han comentado que si es un proyecto de una empresa, para ello ya tenemos el CEDETI. Es decir, nosotros en FI lo que estamos viendo es que si un proyecto está participado por una empresa y otros organismos de investigación, consultamos con Carlos III si lo ven adecuado que se presente o no a esta convocatoria. Pero si solamente es una empresa o varias empresas, lo mejor es gestionarlo vía CEDETI. El resto de la dotación presupuestaria, esos 30 millones de euros, irán al Centro Nacional de Biotecnología directamente, que está escrito al CSIC. Vamos a la siguiente medida. Es una de las medidas que aún estamos pendientes de que se articule y se publique, que son las relacionadas con Red.es. A ver si podemos pasar ahora, ya vemos la siguiente slide. Red.es, aparte de soluciones tecnológicas y apoyo, mentoring, también va a publicar esta serie de ayudas. Sí que es verdad que aquellas ayudas relacionadas con circulante estarán vehiculadas a través del ICO. Aquí nos focalizamos en las ayudas que han anunciado que sacarán alrededor del programa Acelera Pyme. Antes de nada, otra pregunta. ¿Cuándo tardará el ICO en firmar con las entidades financieras el acuerdo para que éstas empiecen a facilitar la financiación a las empresas? Pues hoy mismo nos decían varias entidades bancarias que esperan tener mañana ya las primeras indicaciones, ¿vale?, para esta línea de avales. No obstante, lo esperan. No decimos que ya el viernes se pueda comenzar o ya mañana se pueda comenzar a tramitar, ¿vale? Pero entendemos que será cuestión de pocos días. Respecto al programa Acelera Pyme, Red.es, lo único que sabemos a día de hoy son estos 3 objetivos, 3 líneas. Una línea de 35 millones para soluciones de inteligencia artificial y nuevas tecnologías habilitadoras. Recuerda bastante a las convocatorias antiguas de acción económica, acción estratégica, economía, sociedad digital, los antiguos planes Avanza. Otra de las líneas que abrirá en breve serán para la economía del dato y los contenidos digitales, videojuegos, animación digital, redes sociales. Sí que es verdad que Red.es
ya había tenido líneas asociadas a videojuegos, a la elaboración de videojuegos. Creemos que será un compendio entre los antiguos Avanzas contenidos digitales y las líneas de Red.es asociadas a videojuegos. Esta línea tendrá 10 millones de euros. Antes de nada, otra pregunta que nos lanzan desde el público. Cedeti solo financia una pequeña parte a fondo perdido. ¿Cómo de difícil es la concesión de Instituto de Salud Carlos III a una empresa individual? No nos han dicho que no lo vayan a aprobar, pero sí que es verdad que el Instituto de Salud Carlos III está muy orientado a proyectos con TRLs bajos, es decir, proyectos de investigación básica e investigación aplicada. Entendemos que una empresa, si ya ha elaborado la investigación, estará a unos TRLs más altos y por lo tanto tendrá que ir o sería más conveniente que fuera Cedeti, ¿vale? Pero no nos han descartado que una empresa individual no pueda ir. También es verdad que Cedeti solamente financia, financia el 85% del presupuesto. Sí que es verdad que de ese 85% del préstamo hay una parte que está monorreembolsable, pero al menos la financiación, ese cash inicial, sí que nos lo puede otorgar el Cedeti. La última línea de Acelera Pyme, una ayuda asociada a startups innovadoras y a la consolidación de su ecosistema, con 15 millones de euros. No confundir con la convocatoria Neotec, que ya se anunció el pasado martes, se anunció que saldría, si todo va bien, el 15 de abril, entre el 15 de abril y el 15 de junio, para empresas de reciente constitución y de base tecnológicas. Entendemos que esta ayuda va a ser algo en paralelo a Neotec, ¿vale? Una vez cumplimentadas las ayudas de ámbito nacional, vamos a destacar comunidad autónoma. Hay algunas que sí que se han movido mucho más, han publicado más noticias, más medidas concretas. Hay otras que todavía no tenemos noticias. También entiendo, porque nos ha pasado en otros webinars, que seguramente entre los asistentes habrá alguien de la administración pública, o puede ser que haya alguien de la administración pública. Obviamente, si ellos tienen información más actualizada, siéntanse libres de hacer la pregunta pertinente o la puntualización pertinente y la pondremos allí. Antes de entrar en Andalucía, una nueva pregunta. Para Red.es, todo es subvención, es imprescindible que sean proyectos de I+D. Lo que sabemos a día de hoy es que sí, que será subvención a fondo perdido. ¿Es necesario que sean proyectos de I+D? Por experiencia sabemos que no necesariamente, pero sí que deberán tener un cierto componente innovador. La frontera entre la I+D, la IT y la innovación tecnológica a veces es difusa. Y a veces sí que es verdad que en función del organismo esa frontera está más elevada o es más asequible. Nosotros valoramos un escenario donde Red.es tenga una frontera más asequible respecto a esa innovación y disrupción de los proyectos, ¿vale? Pero tendremos que esperar hasta que tengamos nuevos feedbacks y se vayan articulando estas convocatorias anunciadas. Decíamos sobre las comunidades autónomas, algunas han sacado más medidas, otras no tantas. Andalucía, por ejemplo, 3 medidas. Una es el incremento de la dotación presupuestaria de su línea de desarrollo industrial hacia las pymes. En este caso pasamos hay un incremento de 9 millones a pasar a 22 millones de euros. A su vez también han anunciado unos 600 millones de euros en préstamos en condiciones blandas para las industrias, las empresas de las industrias afincadas en Andalucía. Y también una línea de garantías de créditos para favorecer el circulante de estas empresas. Obviamente, interesante también, no tiene por qué ser una empresa con domicilio social en Andalucía. Mientras tenga centro operativo en Andalucía, con el resto de comunidades autónomas también sucede, puede beneficiarse de esta ayuda. La siguiente comunidad autónoma las tenemos ordenadas por orden alfabético. Aragón no ha anunciado ninguna medida excepcional, ninguna medida concreta, tampoco Asturias, tampoco las Islas Canarias. Las Islas Baleares sí que ha lanzado un programa de liquidez, una línea extraordinaria de liquidez, de avales desde hasta 100.000 euros y con plazos de respuesta muy rápidos, ¿vale? Para préstamos de circulante, pólizas de crédito de 12 y de 36 meses. Las siguientes comunidades autónomas
Cantabria es una de las comunidades que ha sacado más medidas. Ha anunciado Cantabria, el gobierno de Cantabria, 8 programas de subvenciones orientados o sobre cuatro ejes estratégicos relacionados con nuevos mercados y la internacionalización de los mismos. 4 millones de euros que se repartirán en estos 4 ejes. Coopera para crecer, con 200.000 euros de presupuesto. Exporta más Cantabria, con 1,8 millones de euros. Abriendo nuevos mercados, con 1 millón de euros con intensidades de 15.000 euros. Y creciendo en el exterior, para implantar filiales y sucursales de empresas cántabras en el extranjero. A su vez, también 2 noticias desde el Sodercan. La primera, una publicación de una convocatoria dirigida a autónomos y microempresas para paliar la situación económica derivada del COVID-19. Y interesante también unos cheques semanales, 10 millones de euros para cheques semanales para afrontar gastos fijos en negocios mientras dure el estado de alarma. Vamos a la siguiente comunidad autónoma. Castilla-León también ha lanzado varias medidas relacionadas con el apoyo al mantenimiento del empleo y al tejido industrial. La mayoría de ellas gestionadas vía Iberaval. Son la línea ICE para apoyo a la liquidez, al circulante, el apoyo al mantenimiento de la actividad industrial y la transformación digital de las empresas. A su vez, también ha anunciado un aplazamiento de cuotas de los programas de reindustrialización y crecimiento empresarial del ICE. No es un aplazamiento de cuotas, digamos, oficial. Bueno, oficial. Se tiene que solicitar ese aplazamiento de cuotas, pero lo que nos traslada desde el ICE es que serán flexibles con la aceptación de esos aplazamientos. ¿Vale? Siguiente comunidad autónoma que tenemos en el listado, Castilla-La Mancha. Ha anunciado 2 medidas, una línea de avales para activar el circulante de las empresas, en este caso pymes y autónomos, y pondrá en marcha también el cheque exportador para las empresas una vez toda la situación del coronavirus se haya normalizado y los mercados internacionales se puedan recuperar. Por la parte de Cataluña, 2 medidas asociadas con el ICF, con el Instituto Catalán de Finanzas. El primero es sobre liquidez para las empresas, cubrir el 80% de los préstamos con entidades financieras que hayan contraído con entidades financieras. Y el segundo es una medida para la liquidez de las empresas de ámbito cultural. ¿Vale? También entendemos que es un sector que ha sido que ha tenido bastantes problemas o paralización total de todo su sector. Antes de seguir a la siguiente slide, una pregunta que nos hacen también. Entendemos que todas estas ayudas, si bien están aprobadas, se suspende su gestión hasta que se levante el estado de alarma, a excepción, lógicamente, de las ayudas específicas relacionadas con el COVID-19. Efectivamente, que se abran, por simplificarlo un poco, aunque mañana hablaremos en el webinar sobre los plazos administrativos relacionados con ayudas públicas. Que se abran no significa que no se puedan pedir. O sea, pues las líneas que están abiertas pueden continuar pidiéndose, salvo aquellas que sean orientadas a la lucha contra el COVID-19, que estas sí que tendrán un plazo determinado y el Real Decreto, digamos que las marca como excepción para la congelación de trámites. ¿Vale? Otra de las preguntas que nos hacen, dado que están saliendo tantas ayudas a la vez, ¿se prevé que se alarguen plazos? Lo comentado y lo que decimos y diremos también mañana en el webinar, toda ayuda que se publique ahora, que no sea contra la lucha específica contra el COVID-19, sus plazos están congelados. Eso significa que si nos marcan una fecha de fin de presentación de solicitudes, esa fecha fin está congelada y el reloj, por así decirlo, está parado y el reloj volverá a estar en marcha cuando se levante el estado de alarma. ¿De acuerdo? Que de momento al menos lo tenemos hasta el 12 de abril. Vamos a las siguientes comunidades autónomas. En este caso, Extremadura, tampoco tenemos medidas concretas, no las han anunciado de momento. Galicia, una de las más activas y una de las que creemos que funciona mejor, sobre todo en relacionada a la compra pública innovadora, ha lanzado de forma rápida un programa de financiación de 10 millones de euros. Hablamos de financiación, pero entendemos, por lo que sabemos que es subvención a fondo perdido,
para la financiación de la reestructuración productiva de empresas que puedan acometer la fabricación de material sanitario. En este caso, estamos hablando de financiar inversiones y también circulante para que puedan producir textiles sanitarios, EPIs y materiales para respiradores. Y a su vez también una línea de préstamos de 250 millones de euros para la liquidez de las pymes y de los autónomos. La Comunidad de Madrid no ha lanzado ninguna medida concreta. Región de Murcia, además han anunciado que van a convocar de forma urgente una ayuda hacia proyectos de I+D+I que estén orientados a la investigación y diagnóstico de enfermedades víricas, terapias antivirales y desarrollo de vacunas. También ha lanzado una medida de 10 millones de euros para frenar el impacto económico que está teniendo toda la crisis del coronavirus. Como podéis ver, 7 millones de euros para coinversión en emprendedores y en crecimiento de empresas, una nueva línea de inversión de alojamientos turísticos, 2,7 millones para internacionalización, innovación y sobre todo también financiación del teletrabajo y medios virtuales, y los cheques de Murcia, en este caso orientados al área TIC y al área de innovación, mismo funcionamiento que tienen los cheques de innovación de la región de Murcia. La siguiente comunidad autónoma es Navarra, ha creado un fondo de 100 millones de euros para poder ampliar o poder avalar a las empresas hasta 40 millones y hasta 30 y hasta 40 millones en función de la tipología de empresas. Una de las preguntas que nos hacen también, ¿cuándo está prevista la presentación de Neotec 2020? Salió el martes publicado y salió publicado desde el propio Consejo de Ministros y pilló un poco de improviso, un poco fuera de juego a Cedeti, porque Cedeti lo quería retrasar el anuncio. Pero lo que decía el anuncio es que el 15 de abril se abriría el plazo de presentación y duraría hasta el 15 de junio de 2020, ¿vale? Pero aún no está ni publicada ni convocada, simplemente ha sido un anuncio. Otra de las preguntas que nos hacen, ¿hay alguna línea nacional dirigida a dar soporte a problemas de liquidez de startups en pérdidas? Entiendo que el ICO no va a financiar necesidades a corto. Es difícil y es uno de los problemas que tienen las startups. Sí que a nivel nacional, por lo que nos están comentando desde ICO y desde entidades bancarias y hasta las líneas del ICO, entonces será la propia entidad bancaria quien analizará la viabilidad de otorgar un crédito a estas empresas, a estas startups, pero algo específico para ello a nivel nacional todavía no tenemos constancia de ello. Sí que, como habéis podido ver, en algunas comunidades autónomas sí que están lanzando algo específico para microempresas, para pymes y para autónomos, ¿vale? Continuamos con el listado de comunidades autónomas, en este caso La Rioja, una línea de subvención, perdona, slide anterior, una línea de subvención para garantizar la salud laboral y el fomento del teletrabajo, y también el anuncio de una línea de financiación de liquidez para las empresas, ¿vale? Con 1 millón de euros de dotación presupuestaria. Vamos a la siguiente convocatoria, al siguiente slide. En este caso, Euskadi ha sido una de las más activas en anunciar medidas. La que ya está abierta, la que ya tenemos a día de hoy, que ya se pueden presentar propuestas, es la nueva línea de circulante, unos 500 millones de euros para financiar el circulante con avales en empresas que estén afincadas en Euskadi. Anunciadas como medidas, como ayudas, un programa específico para el COVID-19, 300 millones de euros y ampliable a 500 millones de euros para intentar paliar problemas de tesorería que puedan tener las empresas. Una línea de financiación del Instituto Vasco de Finanzas, también para pymes y autónomos. El programa Industria Digital para la compra de material tecnológico. Otra ayuda relacionada con la investigación de proyectos contra el COVID-19, ¿vale? Con orden de urgencia, entonces entendemos que saldrá ya, tanto para la Red Vasca de Ciencia y Tecnología como para las empresas que tengan centros productivos en Euskadi y que tengan proyectos relacionados con la lucha contra el coronavirus.
Más medidas de Euskadi, que las tenemos en la siguiente slide. Os digo que Euskadi ha sido de las que más medidas ha sacado. El nuevo programa Bideratu COVID-19. Perdonad si aquí hay algún vasco parlante, pero mi vasco no es muy bueno. Bideratu. Dotado inicialmente de 20 millones de euros y destinado a reestructuración de empresa en crisis. Es una de las convocatorias, es una rara avis, no tenemos algo parecido en el resto de comunidades autónomas. Y luego también un programa para apoyar a asociaciones y empresas en la compra de excedentes de producción del sector alimentario. También es algo muy específico de Euskadi que no hemos tenido en el resto, no estamos teniendo en el resto de comunidades autónomas. Y para acabar, si no me equivoco, queda la Comunidad Valenciana. Un fondo de capital riesgo del Instituto Valenciano de Finanzas con 200 millones de euros para invertir en el capital de las empresas, tanto medianas como grandes empresas. Una línea de 800.000 euros para el establecimiento de medidas técnicas que permitan el teletrabajo, la modernización tecnológica, etcétera. Subvenciones a empresas que puedan ver afectada su producción industrial y la creación de un fondo de infraestructuras de movilidad con una dotación de 100 millones de euros. No tenemos aún más detalles sobre esto último. Como podéis ver, hemos intentado hacer un compendio de todas las nuevas ayudas y medidas de financiación que han ido lanzando todos los organismos que tienen ámbito nacional y autonómico. Seguramente en muchas de ellas tendréis muchas dudas, muchas preguntas o tendréis interés en alguna de ellas. Las iremos contestando todas estas preguntas en función de lo que sepamos. Una de las preguntas que nos hacen, ¿cuál es el plazo de presentación de la línea de La Rioja abierta? No te lo sé decir ahora mismo, pero sigamos la misma lógica. El plazo está congelado, está abierto, pero no habrá, de momento, no hay fecha límite vigente, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Vale, recordaros los siguientes webinars que tenemos. Mañana hacemos un webinar enfocado a cómo afectan los plazos administrativos el Real Decreto de Estado de Alarma, qué medidas han hecho cada una de las convocatorias principales o distintas comunidades autónomas. En algunos casos afecta incluso a los plazos de ejecución de los proyectos. El lunes tendremos un webinar enfocado a Neotec, donde daremos pinceladas de qué trata Neotec, qué tipo de empresas pueden ser beneficiarias. Y el martes tendremos un webinar asociado con las ayudas europeas, tanto las nuevas que han lanzado desde la propia Comisión para la lucha contra el COVID-19, como otras ayudas que pueden ser de interés y otras ayudas que han tenido algún tipo de retraso o de congelación de los plazos de presentación. Y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Esperamos que haya sido de provecho y un saludo para todos vosotros. Muchas gracias y hasta luego.